Padre, te damos gracias porque tú nunca desistes ni te das por vencido en seguir trabajando en nuestras vidas hasta formar tu imagen y tu carácter en cada uno de nosotros. Gracias yo te doy por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu unción, por tu poder, por tu gracia, para cada uno de estos asuntos, temas que hemos tratado a través de estos medios de lo que es el detox de la mente, el detox mental. Te pido que hoy empoderes mi alma, mi espíritu y mis labios para transmitir lo que es la trampa de una relación prohibida. En el nombre de Jesús. Amén. Así como escucharon en estos siguientes enseñanzas, quiero un poquito desnudar, quiero un poquito disertar sobre lo que es la trampa de una relación prohibida, o sea, de lo que es el adulterio y de lo que es la fornicación. Voy a comenzar con una pregunta. Si alguno de los que me están escuchando ha sufrido de la agonía del adulterio, ¿ha cambiado tu vida para siempre debido a que caíste en esta trampa de una relación prohibida? Bueno, para empezar, sabemos que el matrimonio es idea de Dios y Él requiere un compromiso para toda la vida. Pero según lo que dice en su palabra, que Dios disciplina a todos aquellos que rompen el pacto matrimonial. Y hay dolorosas consecuencias de lo que es el adulterio. Y se muestran gráficamente en la historia del hombre infiel más famoso de la historia. Usted sabe quién es, el rey David. Pero sabemos que el hecho de que David sea recordado como el hombre conforme al corazón de Dios en 1 Samuel 13:14, también demuestra que Dios puede restaurar por completo a una persona, aún después de pecar tan gravemente como fue el rey Saúl. Y si tú también has sufrido la agonía del adulterio, Dios lo puede hacer también contigo. Pero sí, eso sí, recalco, no obstante, usted sabe que David tuvo que pagar las consecuencias de su desobediencia por el resto de su vida, y esas mismas que se manifestaron en crímenes en su familia y una rebelión política con su hijo Absalón y violencia y también muerte. Por eso dice la Biblia en Hebreos 13:14, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Veamos unas definiciones, porque los que traspasan las barreras de la infidelidad y cometen adulterio, muchas veces piensan que nunca serán descubiertos, eso suponen ellos, o que la infidelidad no es tan grave, pero no saben que cosecharán dolorosas consecuencias. Y esta misma actitud fue la que mostró el rey de Israel, David, que envió a su ejército a la batalla mientras él permanecía en su casa. Y pues sabemos lo que dice la Biblia: una tarde de primavera, mientras se paseaba por la terraza de su palacio, observó que una mujer hermosa se estaba bañando, la llamada Betsabé, en su terrado de una de las casas vecinas. Y sabemos que él indagó, buscó información de su nombre y supo que se llamaba Betsabé y que era esposa de Urías, uno de sus valientes del ejército, Urías el Eteo, uno de los mejores soldados según 2 de Samuel 23:39. Y que en ese mismo momento, pues, Urías, el esposo de Betsabé, se encontraba en la batalla, luchando por este rey por este rey David. Y David, pues, regresó a su casa. Pasando algún tiempo, la Biblia dice que Betsabé envió a decir a David que estaba embarazada. Así como usted me está escuchando, le mandó decir: estoy encinta. Y pues ahí comienza la espiral descendente que inició el rey en una evidencia contundente que sin duda alguna
los adúlteros cosecharán lo que siembran. Por eso Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso le puse la trampa de una relación prohibida. ¿Qué es el adulterio en sí? Bueno, el adulterio es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es tu cónyuge legal. Y espiritualmente significa apostatar de la fe o descarriarse del pacto de Dios. Así como me escucha, apostatar de la fe o descarriarse del pacto de Dios. Y la palabra adulterio viene del latín ad, que significa a, y alter, que quiere decir otro o diferente, es decir, cambiar o modificar. Y en la Biblia la primera mención del adulterio es la palabra, se escribe N-A-A-P-H, nap, y aparece en los 10 mandamientos. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Así, es uno de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Y entonces una pregunta aquí: ¿te sientes atraído o atraída por alguien que no es tu esposo o tu esposa? ¿Qué puedes hacer para seguir siendo fiel a tu marido o tu esposa? La respuesta es esta: en el mismo instante que te sientas que tus emociones las quieres separar de tu cónyuge para andar con otra persona, conscientemente dirígelas de vuelta a tu cónyuge. Vuelvo a repetirte: en el mismo instante que sientas que tus emociones las quieres separar de tu esposo o tu esposa para andar con otra persona, conscientemente dirígelas de vuelta a tu cónyuge. Y recuerda que las barreras que están puestas en las carreteras de las montañas, no sé si usted ha manejado, ha visto unas vallas, unas barreras que diseñaron para obligarnos a mantenernos dentro del asfalto o la carretera o el concreto para manejar con seguridad. Y esas barreras o vallas protectoras impiden que nos salgamos del pavimento y nos precipitemos a la destrucción. Pues yo creo que de la misma manera debemos mantener a salvo nuestras emociones para evitar en el precipicio de una aventura adúltera. Vamos a hacer una oración aquí por si a alguien le está llegando este mensaje. Señor, no permitas que mi mente se descarríe. Yo deseo protegerla. Me concentraré en ser fiel a mi compromiso matrimonial, a mi esposo, a mi esposa, a mi compañero y a mi Dios, mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús y en su fuerza, porque el amor de Cristo, dice tu palabra, nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que le vivamos para Él, para que ya no vivamos para sí mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese dice 2 de Corintios 5:14. ¿Qué significa adulterar? Bueno, adulterar significa corromper o degradar. Adulterar es cambiar la naturaleza de alguna cosa añadiéndole una sustancia extraña para contaminarla o hacerla de calidad inferior. Adulterar sexualmente también significa involucrarse en cualquier actividad sexual impura. Por eso, Efesios 5:3 dice: pero los fornicarios, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a todos los santos, los hijos de Dios. Aquí hay una pregunta que voy a hacer. ¿Cómo debo orar por mi esposa o mi esposo que me ha abandonado y tiene una relación adúltera? La respuesta es esta. Bueno, tu cónyuge, sea esposo o esposa,
debe de reconocer su pecado y ver la necesidad de dejar ese estilo de vida pecaminoso y empezar a vivir en forma sacrificial, lo cual esto le va a traer gloria a Dios. Y en vez de pedir que Dios lo bendiga, pide que él o ella le detenga sus bendiciones hasta que se arrepienta. Pide que tu esposo se siente infeliz, o tu esposa, si ella es la infiel, que sienta convicción de pecado y culpabilidad legítima en su corazón, y que se aleje de los brazos de cierta mujer o cierto hombre o X hombre, X mujer, y que regrese a los brazos de Dios. Hay que pedirle al Señor que le haga sentir tan mal como sea necesario para hacer que regrese de buen sentido y caiga de rodillitas delante de Cristo. Sí, por eso dice 2 de Corintios 7:8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué es la fornicación? Si ya expliqué qué es el adulterio. Bueno, en general, la fornicación es una palabra muy amplia que hay que abarcar, pero la fornicación, como es una palabra tan amplia, abarca cualquier inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio y los actos pornográficos, porque la palabra griega porneia, de la que se deriva pornografía, a menudo se traduce en la Biblia como fornicación. Lo voy a volver a repetir. La palabra griega porneia, de la que se deriva la pornografía, a menudo se traduce en la Biblia como la fornicación. O sea que específicamente, fornicación es el acto sexual entre un soltero y otra persona. Espiritualmente, pues la fornicación puede usarse en forma, pues, ¿cómo les dirá? Metafórica, para referirme a la mezcla de la idolatría pagana con un cristianismo. Por eso, 1 de Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa o la mujer está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. El que fornica contra su cuerpo propio peca. 1 de Corintios 6:18. Una pregunta: ¿cómo puedo saber si debo volver a casarme con mi exmarido o mi esposa que tuvo muchas relaciones adúlteras mientras estuvimos casados, pero ahora quiere volver conmigo? Bueno, una respuesta que te voy a dar como consejero. La pregunta aquí es: ¿qué te hace pensar que puedes confiar en él ahora o en ella, cuando no pudiste confiar en él o en ella en el pasado? El pasado predice el futuro, a menos que algo drástico suceda, porque quiero decirte que los patrones negativos rara vez cambian. Ciertamente el Señor puede transformar a cualquier persona que esté dispuesta a entregarle el control total de su vida, pero Dios desea la reconciliación, pero se necesitan, escucha bien, se necesitan 2 personas para lograr la reconciliación, no nomás una. 2 personas comprometidas, arrepentidas, abiertas y honestas, hasta que tú estés totalmente convencido o convencida, tanto por las actitudes como por las acciones de tu ex esposo o ex esposa, de que en efecto ha cambiado y ha sido transformado. Si no, no le abras la puerta de tu casa, ni le permitas que vea a sus hijos, ni que vuelva a entrar en tu corazón, ni mucho menos en tu habitación o tu recámara. Tú necesitas razones de peso. Ahorita te estoy dando un consejo. Razones de peso
para creer que él o ella es una persona confiable y que está dispuesto y listo para cumplir su compromiso matrimonial. Y yo creo que hay algunos indicadores que yo he visto que son claves que te pueden ayudar a reconocer si tu esposo o esposa ha cambiado en realidad. Por ejemplo, algunos indicadores. ¿Acepta la responsabilidad de su comportamiento? Fíjate bien, un indicador. ¿Acepta que fue responsable de su comportamiento? Otra indicador es, ¿en verdad se ha arrepentido? ¿O nada más está fingiendo? ¿En verdad se ha arrepentido? Otro indicador es, ¿ha buscado ayuda terapéutica, profesional, para entender su conducta infiel? Acuérdate que puede ser el hombre o la mujer. Otro indicador es, ¿está firmemente decidido a cumplir con el voto matrimonial ahora? Otra pregunta es, ¿le muestra o te muestra respeto a ti, aunque usted no esté convencido o convencida? ¿Te muestra consideración en forma consistente? ¿O todavía como que se quiere autosificar y como que se enoja? ¿Te ama sacrificialmente? No solo física o emocionalmente, te ama sacrificialmente. Te dije 7 indicadores que pueden ayudarte a reconocer si tu esposo o esposa ha cambiado en realidad. Primera de Pedro 3:7, les doy la clave bíblica, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora quiero citarte algunas características de una persona adúltera. Volviendo a la misma vida de la historia de David con Betsabé, el embarazo de Betsabé, usted sabe que fue un asunto muy delicado, porque sabemos que su marido estaba en la guerra y la gente pronto vería que había tenido relaciones sexuales con otro hombre al verla embarazada. Y en la ley del Antiguo Testamento, pues se castigaba el adulterio con la muerte, según Levíticos 20:10. Así es que por lo tanto, pues lo primero que trató de hacer David fue esconder el pecado. Y para ello, pues recuerda usted que llamó a Urías, su marido, que regresara a casa del campo de la batalla, y cuando llegó lo invitó a cenar y le dio de beber en el parazo, lo embriagó y después lo envió a su casa para que estuviera con su mujer. Quería tapar el sol con un dedo. Fíjate bien qué tan corrupta es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Urías sabemos que era un hombre cabal, y mientras su comandante y sus compañeros de milicia estuvieron peleando en la guerra, él no se iba a ir a casa a disfrutar de la compañía de su esposa. Más bien se durmió a la entrada del palacio del rey con los otros sirvientes durante 3 días, ¿recuerda? Y David trató de convencerlo, vete a tu casa, pero la decisión de Urías se mantuvo inconmovible. Y ya vemos que finalmente David lo envió de regreso pues al campo de batalla. Pero esto es lo triste, llevando una carta para el comandante que decía, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirarse de él para que sea herido y muera. Ay, Dios mío, esto me da mucha tristeza a mí, porque aquí estaba escribiendo el rey David, el hombre que tenía un corazón hacia Dios. Un día escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otro día escribió, Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Otro día se escribió, el que habita el abrigo del Altísimo. Otro día escribió, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Pero aquí estaba escribiendo una sentencia de muerte y asesinato. Fíjese hasta dónde puede llegar cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Hasta dónde podemos hundirnos si descuidamos esa relación con Dios
y caemos en la trampa de una relación prohibida. Y eso le pasó al rey David. Cayó en la tentación, y las señales del adulterio es tentación de probar. Es una atracción por el fruto prohibido. Excitación emocional. Satisface la lascivia y escapa de la realidad. Otra señal del adulterio es la negligencia del matrimonio. Empiezas a devaluar del pacto matrimonial, la devaluación de ese pacto matrimonial. Otro también, a torcer la verdad, tergiversar la verdad. Mientes y niegas la aventura. Otro es el alejamiento físico. Evitas llegar a casa para estar en la familia. También cambio lo temporal por lo eterno. Prefieres estar en el placer momentáneo. Y también primera vez irás de ser una persona responsable a ser irresponsable. Y niegas a discutir los problemas. Otra señal es optar por proteger a la otra persona. La defiendes y te pones a tu favor, hasta te enojas. Y también negar la guianza de Dios, y eso endurece nuestro corazón. Pero la Biblia dice en Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos promete que cuando venga la tentación, Dios nos promete siempre una salida. Dios nos la promete. Por eso hay que preguntarse, ¿por qué algunos cometen adulterio? Bueno, la respuesta es que a menudo las personas se involucran en el adulterio porque al principio justifican sus motivaciones y con facilidad dan lugar a los placeres egoístas a tal grado que tu corazón se endurece, desoyendo o no escuchando los mandamientos divinos de Dios. Y por eso dice Proverbios 21:2, todo camino al hombre recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Con esto voy a terminar. Características y consecuencias del adulterio. Según la perspectiva de Dios, en tu casa quiero que tú leas Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Sobre todo desde el versículo 23 al 34. Escuchen una vez más, es muy interesante la perspectiva de Dios en características y consecuencias del adulterio. Proverbios 6, del 23 al 34. Los adúlteros tienen facilidad de palabra. Mira lo que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino. La vida, las reprensiones que instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua. Los adúlteros tienen facilidad de lengua, de palabra. 2. Los adúlteros juegan con fuego y se queman. Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Número 3, tercera característica. Los adúlteros serán castigados. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6:29. Los adúlteros también piensan mal, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Proverbios 6:32. Los adúlteros piensan mal, falta de entendimiento. También los adúlteros se destruyen a sí mismos. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 6:32. También los adúlteros caen en desgracia, heridas y vergüenza hallará. Proverbios 6:33. También los adúlteros tendrán una vergüenza interminable y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6:33. Y los adúlteros provocan enojo y celos en sus cónyuges. Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre. Y por último,
Los adúlteros a menudo son víctimas de la venganza y no perdonará en el día de la venganza. ¡Ay, que Dios nos ayude! Termino con una pregunta. ¿Tiene la esposa engañada algún recurso legal contra la otra mujer que ha sido perseguida a su marido y se lo ha robado? Pues yo creo que en algunos lugares existen leyes que permiten demandar a otro por robar el afecto del cónyuge. Esto se le llama acoso. Y que Dios nos ayude a no caer en la trampa de una relación prohibida. Y si usted ha sufrido la agonía del adulterio y ha cambiado su vida para siempre, quiero decirles que Dios te puede restaurar, perdonar, para que puedas volver a empezar y regresar tu corazón a casa. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo esta palabra de la trampa de una relación prohibida, que tú nos estás abriendo los ojos, porque mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y a nosotros no nos está faltando el conocimiento que tú nos has dado. Y tú estás desintoxicando nuestra mente para tener una mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, ver como Dios ve, juzgar como Dios juzga y hacer decisiones sabias como Dios las hace. En el nombre poderoso de Jesús te pido que nos ayudes a restaurar nuestro matrimonio y nos regreses al primer amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.